eso, aseguró Briendo. Pero eso no era, pero a eso de la media botella, la comezón era, en el trasero era mucho más intensa. Y al término de la botella, pero sentía ganas sexuales por ese lado cuando veía a un hombre tocar su chaveta de la orinal. Enloquecía de deseo y avergonzado contó a su compadre lo que le sucedía. Y este, cachazudamente, le dijo: bueno, compadre, yo no tengo la culpa de que una chuli que mató usted fuera maricón. Donde él vive, se hace rico, un hacendado, pero luego fallece y aparece el demonio para llevarse. Y eso es parte de la literatura, ¿no? Que nos motiva, nos gusta, nos saca una sonrisa, una lágrima. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta para estos grandes ponentes? ¿Quién dice? Yo. No se peleen. Ninguna. De repente algo que tengan que hablar más, aclarar. Bueno, sí, lo que nos queda es simplemente agradecer por la... En el local de la escuela de San Juan, luego, está el baile cumpliéndose en toda la regla. En un ángulo del salón, ocupando una de las bancas, está sentada la mestiza quinceañera que cautiva a los mozos que le hacen rueda solicitándole el favor de bailar el próximo ritmo. Cuando de repente, uno de los contertulios, el más lento de la partida, entabla con la chica el siguiente diálogo. Oye, preciosa, ¿cómo te llamas? A ver, adivina, pues si eres hombre. Dime, pues siquiera la primera letra de tu nombre. Pues empieza con F. Y aquí es la intertextualidad en Seres Fantásticos de la Amazonía. Aquí encontramos a Quiero empezar. Jesús. Muchas gracias, Luis Hernán Ozontite. Ahora llamamos a Rodrigo Barraza, que ya llegó y estuvo. Por favor, Rodrigo, adelante. Esa es la última. No, sí, no, sí, y de sus pupilas. Y precisamente esa tonalidad la adquiere porque es un gran bebedor de la infusión obtenida de la rubensana combinada con la ayahuasca para potenciar las propiedades alucinógenas de esta última. Nos detendremos un breve momento también para explicar qué es la rubensana, llamada también bovinzana, balata, quinilla blanca en el Perú, oyutsu y yepollo en otros países. Es un arbusto de la familia de las fabáceas o leguminosas que crece a las orillas de los arroyos o pequeños ríos. Su nombre científico es Calliandra angustifolia y presenta una floración que oscila entre el lila y el rojo. En la medicina tradicional amazónica se utiliza para fortalecer la voluntad, es decir, es un antidepresivo. Se dice también que tiene otras facultades, como curar el cáncer uterino, purificar la sangre y ser un poderoso antirreumático. Para elaborar la infusión se somete a cocción la corteza del arbusto. Para efectos mágicos o brujeriles se utilizan los tallos, posiblemente por contener mayor cantidad de las sustancias que incrementan los efectos de la ayahuasca. Alfonso, el brujo, ha tenido una niñez normal. Por su inteligencia llega a estudiar primero en Iquitos y después en Burdeos, Francia. Él vivía en una de las tantas localidades perdidas de la Amazonía.
Como su familia dependía de la explotación del caucho, cuando el valor de este producto se derrumbó, Alfonso se vio obligado a regresar a su pueblo natal. Allí llega a enamorarse perdidamente de Clotilde, hija de un rico estanciero del lugar, y esto respondía. La situación se complica porque los padres de Clotilde, para alejarla de Alfonso, la prometen en matrimonio a un ganadero y empresario. Los jóvenes huyen como última medida, y para evitar la venganza del padre de Clotilde deciden internarse en lo más profundo de la selva hasta llegar a un lugar paradisíaco que por lo mismo deciden llamarlo el paraíso. Pero allí sucede la catástrofe. Clotilde desaparece en el fondo del lago a cuyas orillas se habían instalado, y Alfonso, presa de la desesperación, cree con fervor que su amada no está muerta, sino que ha sido aprisionada por un ser acuático poderoso. Empieza a beber la bulbizana mezclada con ayahuasca y se entrega en cuerpo y alma al curanderismo. En los rituales en los que participa, la ingesta de la pócima está acompañada por una canción que complementa el poder mágico de los alucinógenos. Se vuelve un brujo poderoso. Logra, por ejemplo, disociar su cuerpo de su alma, y ésta viaja a cumplir la sed de venganza de Alfonso. En ese trance llega a producir una enfermedad incurable del padre de Clotilde y emascula al prometido. A pesar de sus poderes, no logra rescatar a Clotilde. Regresa a su pueblo natal y al cabo de varios años, cuando ocurre la destrucción de la comunidad del padre Sandro, decide convertirse en su aliado para regresar al sitio donde había vivido breves momentos felices con Clotilde y con la esperanza de recuperarlo. Esta vez consigue que Clotilde se presente ante él convertida en una imia o sirena o brufea. Las imias o los simias son lo que conocemos como los bufeos rosados o bufeos colorados. Entonces vuelve en esa forma y reanudan sus amores que horrorizan al sacerdote. El conflicto entre ambos se mantiene. La comunidad por segunda vez se destruye, pero en esta oportunidad son los mismos integrantes de ella los causantes de su desaparición, pues desean recuperar su antiguo modo de vida. El padre Sandro quiere conocer más de la magia del curandero y ver el brebaje preparado por su rival, pero es una dosis inapropiada para alguien que quiere iniciarse en el ritual. Al final ambos mueren, el sacerdote fulminado por el brebaje, que en su caso tuvo un efecto retardado, y el brujo atacado por los guerreros de una etnia que animaba a la boda. Son ellos los que quedan dueños del paraíso, estos integrantes de la etnia. Aparentemente el pensamiento mágico triunfa, pero no es así. La etnia se muestra sorprendida de que el sacerdote haya podido soportar más tiempo tan alta dosis de la pócima y termina aceptando que el padre Sandro es un dios, más poderoso aún porque ha destruido al suyo. De allí no queda más que deducir la pronta evangelización de la etnia. Muchas gracias. Un aplauso para Luis Hernán. Buenas noches con todos.
También yo quiero sumarme a los agradecimientos por la invitación a este evento, que en mi caso es un agradecimiento muy especial. Yo soy de la selva amazónica, nací en Oyebamba, viví ahí, viví en Lamas, viví en Tarapoto, viví en Quito, viví un poco más allá en San Pablo, cerca de Leticia. Pero los años de mi vida, con los años de mi permanencia en la selva, son desproporcionados, porque he vivido poco en la selva y más en otros lugares, no sobre todo en el Iguana. En ese sentido, pues, para mí es muy significativo que gracias a este evento el año pasado, por ejemplo, he podido regresar a mi tierra después de 59 años, regresar a Lamas después de 58 años, regresar a Tarapoto después de 57 años, y regresar ahora a Iquitos después de 55 años. Realmente para mí es muy significativo. Ricardo Vicente Broma me dijo, seguramente estás recogiendo tus pasos. Aguanta, le dije, calla esa boca malagüera. No es una suerte realmente que esté aquí. Y bueno, la ponencia que yo tengo es aproximación a la novela Luminizana de Arturo Hernández. Pero en realidad voy a hacer tanto una aproximación al autor como una breve aproximación a la novela misma. Del autor que les voy a hablar, ¿no? Su padre se llamaba Julio César Vargas y su madre Filomena del Águila. Y él en realidad se llamaba Arturo Demetrio Vargas del Águila, pero lo conocemos más como Arturo de Hernández, que es autor, pues, de 3 novelas ambientadas en esta región de los bosques y los ríos. Sangama, novela de la selva amazónica, publicada en 1942. Selva Trágica, su segunda novela, de 1954. Y Luminizana, la canción mágica del Amazonas, que su primera edición fue el año de 1960. También es autor de un conjunto de relatos titulado Tangarana y otros cuentos, publicado en 1969. Estos 4 libros le bastaron para ser reconocido como uno de los grandes adalides del regionalismo peruano. A quien conocemos como Arturo de Hernández, nació en la población de Cintico, en el distrito Emilio San Martín de la provincia de Requena, de esta gran región que es Loreto. Nació más o menos en 1903, no hay fecha exacta de su nacimiento, y falleció en Lima el 2 de abril de 1970. Según sus propias declaraciones, vertidas en el primer encuentro de narradores peruanos, realizado en Arequipa en 1965, que agrupó a los narradores más importantes de la época, organizado por Antonio Cornejo Polar, que en ese entonces director de la Casa de la Cultura de dicha ciudad. Él confesó que fue víctima de una frustración. Su abuela paterna tenía la esperanza de enviar a su hijo a Lima para que estudiase en la Escuela de Artes y Oficios, pero este le desobedeció, se casó
y se quedó en el pueblo. Arturo perdió a su madre al poco tiempo y todo el rencor de la abuela se concentró en el niño. Cuando Arturito tenía 8 años y ya no pudo aguantar más, hizo su primera intentona de fuga del poder del abuelo. Le fue muy mal, pero la segunda fue la vencida. Se internó en la selva y se dedicó a extraer el látex del caucho. Parece que el caucho es un tema que está mostrándose en esta oportunidad. A los 17 años regresó a su pueblo y se enroló en el ejército, aumentándose la edad. Ese año, 1920, ustedes recordarán, se reveló el capitán Guillermo Cervantes Vázquez, quien, defraudado como muchos peruanos de la alevosa entrega de Leticia a Colombia, lideró un movimiento que devino el separatista, pues dio origen al Estado Federal de Loreto de muy corta duración, apenas 5 meses. Al ser revelado el movimiento, Hernández y un grupo de soldados fueron tomados prisioneros y llevados encadenados a Lima, donde fue liberado, según él, inexplicablemente, 2 años después. Allí empieza la etapa más dura de la vida de Arturo Hernández, pues para sobrevivir en la capital se desempeñó en breves y ocasionales trabajos. Fue jornalero de construcción, peón de hacienda, mozo de bar, obrero en la construcción de carreteras, conductor de tranvía, portapliegos, etc. Pero tuvo la suerte de conocer a un tío suyo, el doctor Enrique Gamarra Hernández, que lo estimaba y lo estimulaba en su aspiración a convertirse en escritor. Él le consigue un puesto en la Marina de Guerra, a la que se asimiló después. Eso le permitió en 1929 empezar sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero los concluyó en la Pontificia La Católica, recibiéndose de abogado en 1936. En 1943, luego de la publicación de su primera novela, es asignado a la 5ª Zona Judicial del Ejército, acá en Iquitos, donde permanece 8 años. Pero permítanme detenerme brevemente en la persona de don Enrique Gamarra Hernández. Al parecer de él toma como seudónimo literario el apellido materno, ¿no?, de su tío, el apellido Hernández, y lo asume, ¿no?, para mostrarse como autor de sus obras. Bien, en esta ciudad le sucede otro hecho trascendental en su vida. Conoce al escritor Ventura García Calderón, uno de los más conspicuos representantes del movimiento arielista, junto a José de la Tela Agüero, su hermano Francisco García Calderón, José Gálvez, Víctor Andrés de la Hunde, Luis Fernán Cisneros, entre otros. Recordemos que Ventura García Calderón vivió largos años en Francia, en la ciudad de París. Cuando leyó la novela Sangama de Arturo Hernández, quedó fascinado por ella, ¿no? Y fue un entusiasta difusor de la misma en Europa, traduciéndola al francés y publicándola en 1950. Allí comienza el despegue y reconocimiento de Arturo D. Hernández, pues el editor Juan Mejía Vaca, a raíz de este hecho, hizo varias
reediciones de la novela en el Perú. Cumplidos sus 8 años de permanencia en Iquitos, se trasladó nuevamente a la ciudad de Lima, donde falleció. Bien, Dominicana, la canción mágica del Amazonas, tuvo 2 ediciones importantes. La primera en 1960, como ya les dije, y la segunda en 1968. Entre ambas ediciones hay notables diferencias, pues la segunda es una suerte de versión compendiada, es decir, resumida, de la primera. En aquella, en la segunda se han omitido algunos capítulos y se han resumido otros. Pues la primera edición cuenta con 33 y la segunda con 21. Otra diferencia es de que la primera edición trae una carta de presentación del historiador y antropólogo moqueguano Luis E. Valcárcel, el autor de Tempestad en los Andes. Además de estas diferencias, en ambas ediciones varía la perspectiva narrativa. La primera se inicia con una narración en tercera persona, para después de los 3 primeros capítulos asumir la narración en primera persona, pues uno de los protagonistas, el sacerdote católico Sandro, es quien narra sus propias experiencias. En cambio, la segunda omite esos 3 capítulos introductorios y se sumerge exclusivamente en la narración del padre Sandro, pero ya desde la perspectiva de un narrador heterotextual, porque el narrador no está presente en el texto. Dominicana nos muestra el peregrinaje vital de 2 hombres, el padre Sandro, que ya lo cité, y el brujo Alfonso, ambos con propósitos completamente diferentes. El sacerdote, considerando que la humanidad marcha inexorablemente hacia su descalabro moral, va en busca de establecer una comunidad ideal lejos del mundo perverso de la civilización. Para el brujo o curandero, el peregrinaje tiene otro sentido, utilizarlo en su propio beneficio, es decir, ligarse definitivamente a un amor obsesivo considerado bestial por el sacerdote. A través de estos 2 personajes, 2 cosmovisiones se enfrentan, la religión y la magia. Y el autor toma partido meridianamente por la religión, que en este caso es la cristiana o más específicamente la católica. Muestra al padre Sandro como un personaje imbuido de un gran ideal: servir a los demás. Tiene una crisis de conciencia, pero es porque considera que el mundo civilizado ha perdido el rumbo. Muy impulsivo, él quiere remediar las cosas de una vez, así se beneficia de sus acciones un grupo reducido de hombres. Su primer intento de formar una comunidad ideal termina en fracaso, porque ha levantado esa comunidad cerca del mundo que repugna. Y ese mundo, representado por los hacendados y los poderosos, reacciona brutalmente, destruye la comunidad, la reduce a escombros. El desaliento domina al sacerdote. Es en esa coyuntura que aparece el curandero o brujo para darle una salida a su proyecto. Le sugiere que debe irse de allí, dirigirse a un lugar muy distante, pero que reúna las condiciones para vivir dignamente. Le dice que él conoce ese lugar,
y podría guiar al sacerdote y a sus Entonces, desde la mirada del espectador cotidiano, digamos, ¿no? Uno está atento a veces a las ideas, a Jesús, pero ella está atenta a más cosas, ¿no? Bueno, ¿Quisieras hablarnos sobre hablo muy rápido a la vez. qué nos puedes decir sobre estos libros? ¿Ya has leído alguno de ellos? Sí, en lo personal he leído el libro de El periodista de Virués Villapane, que no se encuentra acá, pero es un libro demasiado interesante. Conforme vas leyendo te va enganchando en la historia y te recomiendo leer. Hay diferentes libros del escritor que podemos observar ¿Qué libros Yo tienes? siempre pensé que el libro era de Lamas, porque me decían que tenía una experiencia de artista. Pero ¿Son después variados? descubrimos que no era de Lamas. ¿Son variados? Sí, son de Y diferentes después temas. descubrimos que no Pasa solo calle, eran de ¿verdad? Lamas, sino que había vivido de niño en Iquitos. Antes de ser ya no voy a contar algo. Ya te vamos a dar el micrófono para que puedas explicarte de todo. Y llamamos ahora a Rodrigo Barraza Urbano. Hace un momento, que lo hicieron muy bien con todo el corazón y que ahora está mucho mejor de salud que cuando llegó. Sí. Claro que, ya saben, es